Bienvenidos a Reflexiones en Voz Alta, un espacio de la Asociación Profesional de Coaching de Castilla y León para despertar conciencia. Hoy, 10 de junio de 2020, vamos a hablar de miedos y frenos. La semana pasada hablábamos de conocernos mejor, de saber quién yo era y cómo poder indagar a través de diferentes herramientas en ese camino. Pero permitidme que me presente. Mi nombre es María Alonso, presido la Asociación de Coaching y mi especialidad es el liderazgo, a través del cual ayudo a empresarios y directivos. Y con respecto al miedo, creo que es el gran agujero por el que se escapa el dinero de las empresas. Como ya es habitual, me acompañan dos compañeros, María Mendizábal y Jesús, y hoy se nos ha unido Analía Marful. Permitidme que os les presente. María es coach en transformación personal, familiar, infanto-juvenil y gestión de equipos. Jesús es nuestro secretario de la asociación, coach familiar, personal, profesional y experto en comunicación. Y Analía es nuestra tesorera, coach holístico centrado en tema de mujer y naturaleza. Como os venía diciendo, vamos a hablar de lo que nos frena. En el camino que tenemos que recorrer para encontrar ese talento que todos tenemos y eso que nos permite vivir una vida más plena, no siempre las cosas se desarrollan como queremos para alcanzar nuestro potencial, sino que realmente tenemos frenos. Algunos lo llaman creencias, otros lo llaman miedos, otros lo llamamos el sabotador dentro del coaching y a veces incluso tenemos todos ellos. Así que, como el tema es muy amplio, sin más voy a preguntaros, ¿qué es el miedo? ¿Cómo afecta a las personas? Contadme. María, no te oímos. Tienes el micro apagado, María. ¿Ahora? Sí. Ahora. Vale. El miedo es una emoción que altera el ánimo produciendo angustia, ya sea por miedo real o imaginario. A pesar de que se identifica el miedo como algo malo, en realidad no lo es, ya que esta emoción fomenta el instinto de supervivencia. Lo malo o negativo sería anclarse en dicha emoción permitiendo que nos paralice. Me gustaría explicar brevemente cómo surge dicha emoción. Se origina en el sistema límbico, que se encuentra debajo de la corteza cerebral, en un pequeño órgano con forma de almendra llamado amígdala, donde se producen las sensaciones de alerta y de peligro. Cuando nos vemos expuestos a un peligro, la amígdala activa las alarmas del cerebro. Nos envía señales al resto del cuerpo, agudizando todos nuestros sentidos. El miedo tiende a paralizar, focalizando la atención en aquel estímulo que provoca la emoción. Por otra parte, desencadena una serie de reacciones fisiológicas, como por ejemplo acelera el pulso, sudoración, dilatación de las pupilas, descenso de la temperatura corporal, aumento del tono muscular, incluso agarrotamiento y parálisis. Cambios en el rostro, las cejas, pómulos, labios, aumento o disminución en el tono de voz e incluso la imposibilidad de pronunciar palabras. Es útil sentir miedo en situaciones de peligro, ya que provocan reacciones que nos ayudan a protegernos, incluso a escapar de dichos peligros. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que se convierte en una barrera que nos impide avanzar. En estos casos en los que nos paraliza, nos bloquea y nos adentra en la tristeza, alcanzando incluso la depresión por la excesiva frustración que nos genera. Hay que tener en cuenta que el miedo desencadena varios trastornos psicológicos que requieren de ayuda de especialistas. Fobias, ansiedad, ataques de pánico, trastornos obsesivo-compulsivos, estrés postraumático. En casos menos agresivos, donde el miedo no llega a tales extremos, nos encontramos con momentos de frustración, tristeza, baja autoestima e incluso caemos en ataque a la propia persona por no ser capaz de realizar aquello que realmente estamos deseando, por no poseer las herramientas necesarias para poder enfrentarnos a los miedos. No hay peor enemigo que uno mismo. Es en situaciones como estas donde la mente juega malas pasadas. ¿Alguien más quiere aportar sobre el miedo? Para mí el miedo
aparte de ser una reacción química, como nos comenta María, a mí me gusta plantear el miedo como algo que tiene tres posibles respuestas, ¿no? El miedo, hay un momento en el que, o dependiendo de la persona, te paraliza, ¿no? Te paraliza porque no sabes cómo reaccionar. Y esa es la forma de defenderte ante lo que sucede. Otra de las opciones que yo he visto, ¿no?, es que atacamos en un acto de defensa ante esa amenaza que sentimos. Y hay otra que es la que menos solemos ver o solemos percibir, ¿no? Y es la de me quedo quieto, la parálisis. Es una especie de camuflaje, es hacer como si aquello no fuera conmigo. Y aunque en principio nos puede parecer extraño, lo cierto es que en la naturaleza en muchas ocasiones los animales utilizan esa estrategia y esa estrategia funciona. Y si miramos, muchas personas utilizan también esa estrategia con el objetivo de solventar la situación y el peligro que están percibiendo. También me gustaría que planteáramos el miedo más allá de la pura reacción emocional, sino como una reacción cultural que somos capaces de construir nosotros en nuestra mente, que puede que no sea verdad y que además tenemos la posibilidad de mantenerla en el tiempo, con lo cual esto nos crea un bucle en nosotros mismos de una situación que no es real y que no somos capaces de mantener. Esto, si me permites, María, perdón, es Sí. muy interesante, ¿no?, lo que estás diciendo, porque podríamos decir entonces que existen como dos tipos de miedos, ¿no? Uno que es más fisiológico, que viene más del inconsciente, que tiene que ver con este instinto de supervivencia, y por otro lado ese miedo que viene de la mente, en donde yo estoy creando una fantasía sobre el futuro, ¿no? Y que, bueno, tienen tratamientos diferentes, esas dos vertientes del miedo. Realmente, si volvemos a aquello que hemos comentado en alguna ocasión, a la cantidad de pensamientos que tenemos a lo largo del día, se habla que tenemos en torno a unos 65.000, pero que de esos, el 95% son del día anterior, con lo cual, fijaros cómo, esto es otro dato que nos apoya, cómo esas situaciones de miedo no son reales, sino que son construcciones que nosotros mantenemos a lo largo del tiempo. Y al final, muchas veces, ese mantenimiento de la situación se crea y se hace disfuncional. Y ahí es donde los coaches podemos hacer nuestro servicio. Ahí es donde podemos apoyar. Ahí es donde podemos apoyar en esa situación en la que las personas se han quedado enredadas y por sí mismas no encuentran esa forma de salir. Fijaros, otra pregunta que quiero haceros. ¿Se puede vivir sin miedo? Sí, sería posible vivir sin miedo. La cuestión es que es realmente peligroso, porque el miedo es una emoción de supervivencia. Os voy a contar una cosa curiosa. Existe una enfermedad rara, Urbach-Wieczert, que destruye por completo la amígdala, provocando que estas personas no sientan miedo. Existen como unas 300 personas en todo el mundo con esta enfermedad. La cuestión es que no solo no sienten miedo, sino que aumentan la capacidad de curiosidad de esta persona ante situaciones que el resto de los humanos nos provocaría un miedo y un rechazo, bueno, tremendo ante dichas situaciones. Sin embargo, estas personas lo que hacen es ir a por ello y probarlo. ¿Y qué ha pasado? Pues que varias de estas personas han ido sin miedo a enfrentarse a dichas situaciones y se han encontrado con la muerte. O sea, es realmente peligroso vivir sin miedo. Al hilo de lo que dice María, sí, al hilo de lo que dice María, estoy de acuerdo en que desde la reacción fisiológica, este inconsciente que está promoviendo nuestra supervivencia, es imposible vivir sin miedo. Es una reacción que viene del inconsciente y nos cuida, en definitiva. Es su manera, ¿no? Es la manera en que la naturaleza nos cuida. A nivel mental, si hay un buen ejercicio, y ahora Jesús nos contará cosas muy interesantes sobre este sentido, ¿no?, se podría llegar a dejar de sentir ese miedo, más allá de esta enfermedad rara que nos habló María, ¿no? Pero sin embargo ahí creo que tendríamos que tener mucho cuidado. La arrogancia, la temeridad y, bueno, otras actitudes alejadas del ser humano, donde el mental está estando por encima del instinto, trae sus complicaciones. Jesús, ¿qué nos cuentas tú? Teniendo en cuenta que el miedo es una de las 6 emociones básicas que tenemos los seres humanos, estas emociones básicas no son buenas ni malas por sí, son emociones.
La clave está en cómo las dominamos o cómo nos dominan ellas a nosotros. El miedo es una emoción que si nos domina nos bloquea, y la falta de miedo es muy peligroso, porque los expertos en la materia dicen que si el ser humano no tuviera miedo, realizaría un montón de acciones absolutamente suicidas que podrían llegar a la aniquilación de la raza humana. Entonces, partiendo de este tema, el tema del cómo dominar el miedo, cómo hacer que el miedo trabaje a nuestro favor, porque el miedo al fin y al cabo es energía, y esa energía la podemos dejar que se expanda y produzca destrucción, o podemos encauzarla y que produzca verdaderamente positivismo. Entonces, la clave está en que tú, cómo te lo vas a trabajar o cómo vas a trabajar esas emociones o esa emoción concreta que es el miedo, para hacerla tu amiga, para hacerla que te sepa conocer tus posibilidades. El miedo, a la verdad, lo que nos hace es conocer nuestras posibilidades. Es decir, si desde pequeñitos nos meten la creencia o el miedo o la sensación de que somos unos nefastos en matemáticas, por ejemplo, o para dibujar o cualquier cosa, eso va a ir creciendo a lo largo del tiempo y nos va a producir un rechazo. Luego, puede ser que no seamos tan malos en esa materia o en ese aspecto y tengamos que mejorarlo. Entonces tiene mucho que ver con la autoimagen que cada uno tiene de sí mismo. El miedo, como otras emociones, tiene mucho que ver con el yo interior que tenemos. Es decir, si yo tengo un yo confiado, un yo con unos valores, con unas creencias, el miedo es controlable. El miedo, desde mi punto de vista, probablemente se pueda bloquear con fármacos, pero desde el punto de vista emocional es muy difícil bloquearlo. Para mí es más fácil controlar y hacer que trabaje a nuestro favor. Yo creo que esa es una de las claves que debemos trabajar los profesionales. Es decir, no tanto quitar el miedo a la gente como hacer que ese miedo trabaje a su favor. Es decir, está estudiado que el miedo a las arañas o a volar en avión, el porcentaje de la población mundial que lo tiene es brutal. Ahora, ¿cuántas veces te vas a encontrar con una araña? ¿Cuántas veces vas a viajar en avión? Ahora, hay que saber que cuando llegue el momento tienes que saber cómo reaccionar ante la circunstancia. Y eso es a través de un proceso personal y probablemente con ayuda. Yo me quedo con que no se puede vivir sin miedo. El miedo tiene en sí un componente sano, un componente que con la correcta gestión nos va a activar para salir de situaciones que pueden ser dañinas, que pueden ser perjudiciales para nosotros. Y si lo vemos desde este punto, es un gran activador. Yo me quedo con la idea de que el miedo es un arma muy poderosa, pero también es un arma muy peligrosa y que va a depender de cómo la utilicemos y cómo nos afecte, que seamos capaces de ponerla al servicio nuestro o no. Fijaros cómo hemos hablado del miedo hacia nosotros, o sea, hacia algo que nos ocurre a nosotros, pero fijaros que también nosotros podemos ser generadores y creadores de miedos en otros, y el poder que podemos desarrollar sobre otras personas, sobre las capacidades de decisión y de acción de otras personas. Eso, si queréis, lo dejamos un poquito más para el final, pero yo creo que vivir sin miedos no podemos vivir. Se abre una ventana muy grande a la responsabilidad y la capacidad de todos. Hemos hablado de esto y ahora la siguiente pregunta es: ¿qué podemos hacer para superar un miedo, ¿no? Desde nuestra experiencia. María, ¿qué? Pues, en primer lugar, asumir que se tiene miedo. No tratar de huir de una emoción, dejar de poner excusas para evitar enfrentarnos a ella. Ver el miedo como un aliado que está ahí para protegernos, de ser necesario. Comprender que luchar contra el miedo es luchar contra la propia mente. Permitirte sentir miedo, observar las reacciones corporales, la postura, la respiración, los gestos faciales, los pensamientos. Cuando hayamos identificado todas esas reacciones que estamos sintiendo, es el momento de valorar que son solo eso, distintas reacciones, que todo está bien, que somos capaces de avanzar y que cada una de dichas reacciones irán disminuyendo hasta desaparecer. Lo más importante es valorar el miedo como una oportunidad de crecer, de sentirte orgulloso contigo mismo cuando logras superarlo y avanzas consiguiendo un nuevo reto. Es muy interesante lo que nos cuenta María
en cuanto a qué podemos hacer, porque si lo hemos superado, efectivamente lo que hemos hecho es aplicar determinadas herramientas para poder serenar nuestro cuerpo, por ejemplo, a través de una buena respiración, a través de una buena relajación, conocer cuáles son esas reacciones físicas que se mencionaban al principio y cómo gestionarlas. Es muy importante tener ese conocimiento de nuestro cuerpo y herramientas que nos vayan apoyando a solventarlas. Luego también tendremos dominio sobre nuestra mente, poder descubrir esos pensamientos, descubrir esas secuencias que posiblemente algunas de ellas estén en el futuro y no tienen por qué darse. En este caso, la meditación puede ser una buena herramienta que nos ayude a ello. Y entonces, cuando estamos en ese punto en el que hemos descubierto estas herramientas que nos permiten solventar, darnos cuenta que estamos frente al miedo y gestionarlo, también nos daremos cuenta que estamos en un punto en el que quizás necesitamos elevar un poquito nuestro nivel de energía, necesitamos estar un poco más optimistas, necesitamos tener más vitalidad, más claridad mental. Esas herramientas de las que mencioné anteriormente nos darían estas cualidades. Y cuando tenemos esa frecuencia, esa energía más elevada, entonces es cuando podríamos enfocar nuevos objetivos, o quizás aquellos que nos habíamos detenido entre medias porque había aparecido el miedo. Entonces ahí es cuando los coaches realmente podemos hacer un buen acompañamiento, ¿no? Cuando los clientes llegan a nosotros, es cuando tienen objetivos, claros o no, les ayudamos a definirlos, y ahí también creamos estrategias frente a esos inconvenientes, obstáculos o saboteadores que se pueden presentar en el camino hacia la consecución de esos objetivos que nos proponemos. Y ahí es cuando, una vez conseguidos, todos juntos celebramos el que lo hemos conseguido. A mí hay una de las cosas que habéis planteado, ¿no? Que es el hecho de reconocer, de ser capaz de mirar de otra manera la situación, el aceptar que no es resignar, ¿vale? Y el construir ese plan que realmente ilusione, motive y sobre todo desde ese subir la energía, ¿no? Porque entonces estamos entrando a la parte emocional y creamos un auténtico cortocircuito con el miedo. Desmontamos el propio miedo y le dotamos de una energía similar, pero de una fuerza contraria a la del miedo. El miedo es el que te sujeta, el que no te permite, y en cambio la energía de crecimiento es la que te da la fuerza para ese plan te permita seguir y avanzar, ¿no? Y yo creo que esa es una de las partes fundamentales de poder superar un miedo. Cuando tú tienes un motivo para hacer algo, tienes la fuerza para continuar el camino independientemente de qué situación te encuentres. ¿Queréis aportar algo con respecto a cómo superar nuestros miedos? Yo creo que lo primero que para superar el miedo en general, lo primero es aceptarse uno tal y como es, con nuestras zonas oscuras. Eso pasa por un conocimiento interior, que se habla tanto de él, ¿no? Pero que nos lleva a interpretar las cosas. Ya sabemos que la realidad es una cosa, la interpretación o el mapa de la realidad que nos creamos a nivel interno es bastante diferente de la propia realidad. Entonces, los que nos dedicamos al coaching, yo creo que lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente para ver las cosas como son, pero que sirven para crecer y no para desmoralizarnos. Hay dos triángulos en el funcionamiento del ser humano que uno se llama pensamiento, cuerpo y sentimiento. Es decir, si ese triángulo no está bien alineado, si no está perfectamente equilibrado, puede producir como un cierto caos interno, ¿no? Y que nos impide que seamos eficientes ante cualquier situación de la vida, no necesariamente ante una de miedo, pero ante una de miedo todavía con mucha más razón. Y el otro triángulo que hay, que es el de utilizar nuestros recursos, nuestro aprendizaje y toda nuestra experiencia como bagaje, a veces creemos que no son útiles y que como no somos capaces de usarlos, nos lleva a que no nos creemos todo lo buenos que somos. Es importantísimo aceptarse uno tal y como es. Hay que sacarle tiempo, un ratito al día, para hacer algo de eso que se llama introspección interior. Podemos llamarlo meditación, podemos llamarlo oración. Bueno, cada uno utiliza la expresión que más le convence. Pero ese rato para estar con uno mismo y que le sirva para escuchar su voz interior. Y además, a la vida hay que echarle humor, de verdad.
el sentido del humor, una de las cosas que estoy echando de menos, no ahora con el tema que estamos viviendo, pero en general, es que nos falta sentido del humor. Parece mentira que a un español, pero a los españoles nos está faltando sentido del humor. No me refiero al humor chabacano, el humor que además es faltón, no, sino el humor, el chascarrillo, el saber bajar una tensión en un momento determinado. Yo creo que nos falta, y sonreír. No sé si era Chaplin el que decía, si la vida te manda una sonrisa, devuélvele la sonrisa, no le devuelvas un morrete. Yo creo que por ahí van las cosas. El miedo muchas veces tiene que ver con cosas sencillas, es decir, con cosas del día a día, con aspectos que no nos creemos que somos capaces de superar, con lo cual creamos un estado mental limitante que influye en el cuerpo, porque eso de que paraliza es que paraliza, o sea, es que tú vas a moverte y ves que el cuerpo no te responde, ¿pero por qué? Porque mentalmente estás absolutamente bloqueado. Yo creo que enfrentarse a las cosas con optimismo, sabiendo lo que somos y quiénes somos, nos da unas pautas importantísimas para enfrentarnos a las situaciones diarias de la vida, porque todos en la vida hemos tenido miedo a un examen, a un profesor, al jefe, a no sé qué. Es que luego eso hay que gestionarlo todos los días, no es miedo a una cosa concreta como puede ser una araña, sino miedo a las situaciones diarias de la vida, porque uno tiene la sensación de que no tiene capacidades para enfrentarse a ello. Yo creo que lo primero pasa por aceptarnos tal y como somos. Yo creo que os voy a hacer una pregunta de lo que estamos hablando, y aquí os voy a pedir que os mojéis, ¿no? Es ¿a qué miedos nos estamos enfrentando en estos días? Guillermo Fauce, el otro día le escuché hablar de miedo líquido, ¿vale? Ese miedo que se nos escapa de las manos y que no tenemos capacidad de ponerle cara, no tenemos capacidad de ponerle racionalidad y por lo tanto es un miedo a lo desconocido. Y Guillermo hablaba de que íbamos concatenando últimamente, en la última década, muchos miedos desconocidos que se iban uniendo y que hacía que nos fuéramos fatigando y que nos fuéramos desorientando, ¿no? Y que cada vez se nos fuera acabando el margen de maniobra para poder reaccionar. ¿Qué es lo que vosotros sentís que está ocurriendo en estos días? Pues yo creo que el principal miedo al que nos estamos enfrentando es el de contagiarnos de esta enfermedad, el de contagiarnos nosotros, pero por el miedo también de contagiar a los demás, a nuestros seres queridos, a nuestros mayores o a esas personas que son de situaciones de riesgo. Pero me estoy encontrando con algo que realmente me está preocupando en estos días. Y es que hay gente que me contacta contándome sus miedos y me estoy dando cuenta de que realmente lo que para ellos son miedos no lo son. Simplemente son preocupaciones. Y no es lo mismo que algo te preocupe a que algo te genere miedo. El problema de esto es que si no sabes identificar la emoción, no vas a poder trabajar con ella en condiciones. Yo creo que principalmente lo que estamos teniendo ahora mismo es consecuencia de un miedo que ya existía. Es decir, antes de pasar todo este tema del COVID-19, se estaba produciendo un cambio cultural, económico, social, político, religioso. Estábamos entrando en una nueva era. Encima ha venido el tema del COVID-19, que ha sido una especie de remate, porque ya sí que no sabíamos por dónde reaccionar ante una cosa absolutamente novedosa, que nadie sabía cómo atacar. Además es un miedo global, porque el miedo individual lo puedes superar a base de trabajo, pero ¿cómo superas el miedo global que quieras que no te influye de esa forma tan poderosa en tu miedo particular? Y además nos estamos autodefendiendo renunciando a cosas. Yo dices que nos mojemos, no me mojo. Estamos renunciando a cosas para garantizar una seguridad, entre comillas, que sobre algo que no tengo control, como es el COVID-19, porque yo creo que los profesionales saben que ahora mismo es algo que todavía no tenemos ni siquiera empezado a controlar. Sabemos sus efectos, pero no sabemos sus causas. Nos estamos defendiendo un poco en plan de a mí no me toquen. Y mira, si tengo que renunciar, y lo digo como es, a la libertad o a parte de mi libertad, mientras me garanticen ciertas cosas, no, yo creo que uno de los errores que estamos cometiendo es que este miedo nos está produciendo una especie de parálisis mental, de que no nos estamos dando cuenta de que a la hora de la verdad lo que se está jugando no es solamente un problema sanitario, un problema mundial, sino es un problema de derechos y fundamentos de la persona humana. Y por ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que el gran problema del COVID
es que nos ha descubierto que somos débiles y a lo mejor no nos ha gustado. Nos creíamos muy buenos porque hemos avanzado tecnológicamente, bueno, bastante bien. Tenemos un conocimiento del universo, bueno, la verdad es que muy poco, la verdad se ha dicho que muy poco, pero bueno, nos creemos que sabemos mucho, pero ahora la verdad nos hemos dado cuenta de que no sabemos nada. Que probablemente en el mundo tecnológico y científico y tal hemos avanzado, pero en el mundo emocional, mi opinión personal es que en muchísimos aspectos estamos todavía en las cavernas. Entonces, nos falta esa capacidad de observación, esa capacidad de aventura, esa capacidad de Indiana Jones que todos deberíamos tener dentro para ir a descubrir cosas, no sin miedo, sino sabiendo lo que controlo, Porque claro, tú ves a Indiana Jones y parece que no tiene miedo, ¿no? Lo que pasa es que lo controla, lo gestiona y lo trabaja a su favor. Lo que a mí veo a nivel social, por lo menos en lo más cercano, es miedo a lo desconocido y que para asegurarme ese miedo estoy dispuesto a renunciar a ciertas cosas. Eso yo lo considero muy peligroso. A nivel social... perdón, María. Sí, iba a dar la voz. Gracias. A nivel social creo que hay muchos miedos y se ha promovido que esos miedos se instalen. Pero tú nos has pedido que nos mojemos, así que yo, en mi caso, para mí gracias a este entorno nos ha permitido a nosotros conocernos más, trabajar más en equipo, utilizar las nuevas herramientas. Digamos que ha habido muchas cuestiones que este confinamiento me ha traído como beneficios, ¿no? Sin embargo, a mí me ha traído el miedo a perder mi libertad. Se habla mucho del síndrome de la cabaña, que parece ser que está empezando a manifestarse en muchos de nosotros. Yo no sé si es el síndrome de la cabaña o qué síndrome es, pero lo que sí sé es que yo puedo ser consciente de los beneficios que este tiempo de confinamiento ha tenido en mi propio proceso personal, pero no porque haya sido beneficioso en sí lo que haya vivido, sino porque yo con mis recursos o mis herramientas he intentado generar las circunstancias a mi favor. Sin embargo, tengo que ser honesta y decir que todo esto, teniendo que estar obligada a quedarme en casa, para mí ha sido lo más difícil de sobrellevar. A mí me ha generado ese miedo a estar confinada y que no sea por mi voluntad, ¿no? Si yo me quedo en casa porque quiero quedarme, porque tengo mucho trabajo, porque hay muchas cosas que tengo que hacer y prefiero estar aquí en casa y salir lo menos posible, ok, es mi decisión y tengo el derecho como ser humano a decidirlo. Sin embargo, cuando es una imposición, a mí eso me ha generado miedo a perder mi libertad, miedo a perder mi libre albedrío, de decir, ahora salgo, ahora entro, ¿no? ¿Qué le podemos decir a la gente que está viviendo eso, Analía? No vamos a quedarnos ahí, sino vamos a decir, vale, esta situación la estamos viviendo todos con diferente grado de intensidad. ¿Qué podemos decir a un ciudadano normal? Que no tenga un proceso de desarrollo como el que quizá podemos tener alguno de nosotros y ni siquiera esas herramientas. Bueno, en primer lugar, yo lo que diría es que te comuniques, que te contactes con otras personas. Si realmente te das cuenta que tienes miedo a salir de casa, busca un profesional que te ayude a bucear en ese miedo. Y si no es una patología, porque en realidad no tienes ningún problema de salir de casa, sino que es una cuestión que tiene que ver con la experiencia inmediata que has vivido, entonces que aquí estamos los profesionales de la Asociación de Coaching, que estamos encantados de acompañar a aquellas personas que deseen enfocar sus objetivos y sortear esas dificultades con las que se encuentran. ¿Qué más les diríais a alguno de vosotros? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Hola, Eva. Y me reconocía con muchas de las cosas que comentaba María y lo que comentaba Analía también, ¿no? El miedo a la enfermedad, el miedo a no estar bien, el miedo a la finitud, ¿no? A que podemos acabar en cualquier momento, ha sido el primer miedo que hemos sentido en este tiempo. Pero también quizá un miedo mayor, por lo menos en mi caso,
ha sido el miedo a la pérdida de libertad, como decías tú muy bien, Analía, ¿no? Y bueno, ese miedo creo que es bastante grande. No sé si todo el mundo lo siente igual, a lo mejor no todo el mundo tiene la misma experiencia de esa sensación, o no todo el mundo tiene la misma percepción de hasta dónde puede alcanzar, ¿no?, esa pérdida de libertad. Pero volviendo a lo que tú decías, María, de qué les diríamos, ¿no? Yo estaba de acuerdo con Analía que una cosa realmente interesante es lo de hablar, el comentarlo, el compartir con alguien. Me está pasando esto, es fundamental. Yo en este tiempo de confinamiento también he realizado lo mismo que decías, Analía, un proceso de interior bastante fuerte, pero porque yo también lo he querido así. Pero al tiempo he estado hablando con mucha gente para ver cómo se encontraban, para dar apoyo, para todo esto, ¿no? Y una de las cosas, aparte del hablar con otras personas, también el mirar hacia adentro, el aprovechar este tiempo que hemos tenido todos para mirarnos nosotros mismos, para ver dónde estamos ahora, dónde estábamos antes y dónde estamos ahora, porque no somos los mismos. Yo no estoy de acuerdo con que somos mejores, no, somos diferentes. No sé si hemos podido mejorar en algunas cosas y a lo mejor no tanto mejorar en otras, porque además objetivamente yo creo que físicamente hemos empeorado en general, ¿eh? Y probablemente mentalmente, porque los que sois psicólogos pues sabréis que seguramente dentro de un tiempo, ¿no?, de unos meses, vamos a ver que va a haber pues patologías que se van a ir manifestando, psíquicas probablemente, ¿no? El síndrome de la cabaña, pues es verdad. ¿Y qué decirles a las personas? Pues yo, por ejemplo, esta mañana tenía que ir a buscar un cristal y he ido al polígono de Argales. Y siempre tengo cierto miedo al salir, no porque tenga miedo en sí, ¿no?, del contagio. Tengo sobre todo miedos, prevenciones llevo la mascarilla, llevo lo que necesito, los guantes, el gel, el cómo me voy a organizar, es decir, yo me organizo mi puesta en escena antes de salir de casa, el cómo voy a ir, qué tiempo me va a llevar. Son pequeños miedos al final, pero que yo considero que tenemos que ir afrontando poco a poco. En el momento que llegué al polígono y vi que la vida era normal y que estaba todo lleno de coches y camiones como siempre y que tenía que ir muy despacio con mi coche para que no me saliera un coche por la derecha y me diese y tal, digo, uy, si esto es como antes, digo, qué bien. Y me sentí emocionada y contentísima. Entonces, el superar esos pequeños miedos luego es como, ale, fíjate qué bien, lo he hecho, ¿no? Pues eso es lo que seguramente podríamos decir a las personas que tienen esos pequeños miedos. El afrontarlo, pues como el que afronta un examen, que también estabais comentando antes. A mí me parece que el miedo también es maravilloso para la superación. Forma parte de la vida, como también habéis dicho antes, y es maravilloso para esa autosuperación, el afrontarlo en pequeñas dosis, ¿no? Si podemos, a veces hay que afrontarlo a lo bestia, pero eso nos puede ayudar a mejorar y a tener las cosas en mano. No sé, Yo creo ¿lo veis vosotros? Me encanta lo que estás diciendo, perdón María, que quería hacer una puntualización de lo que ella está ahora comentando, hilándolo con una reflexión que tú hiciste, María, también, en el sentido de que nosotras, como personas, como seres humanos, podemos generar también hacia otras personas, ¿no? Entonces, eso es una reflexión con la que me quedo, no solamente hacia mí, sino hacia otras personas, ¿no? El miedo que yo puedo generar dentro mío y generar con lo que digo y con mis actos hacia otras personas. Eso me parece muy interesante.
Gracias. Yo quiero terminar con una frase famosísima de Mandela, de Nelson Mandela, que dice que el ser humano lo que verdaderamente tiene miedo no es a la oscuridad, sino que tiene miedo a su propia luz. Es una frase que da para pensar. Tenemos un gran poder, no sabemos usarlo. Yo te voy a retomar esa frase para un reflexiones en voz alta completo, todo él, ¿no? Yo me quedo con una cosa, ¿no? El tema es que al miedo se le gana mirándole a la cara, al miedo se le gana con pequeños pasos y pequeñas dosis. Al miedo se le gana hablando y compartiendo y dándote cuenta que aquello no es tan grande como tú lo veías, sino que es mucho más pequeño. Y al miedo se le gana con la solidaridad y la empatía, porque son emociones tan fuertes y tan poderosas como el miedo. En la medida en la que todos estamos mucho más unidos, somos capaces de darle la vuelta. Y voy a aprovechar este momento para ya cerrar, porque se nos acaba el tiempo, porque queremos que nuestras sesiones sean cortitas, y tenemos un apartado que es buenas nuevas. No queremos cerrar nunca sin dejar un buen sabor de boca, ¿no? Y es ese movimiento de solidaridad, de recaudación de fondos, de recaudación de alimentos para el Banco de Alimentos. Y hoy quiero traer la de la Fundación Grupo Siro, que ha lanzado una campaña que se llama Multiplicamos tu solidaridad, que por cada euro donado, ellos suman un euro más que se traduce en 2 kilos de comida para el Banco de Alimentos. Entonces, realmente creemos que es eso, una buena noticia, esa solidaridad que somos capaces de llevar y con esa solidaridad que somos capaces de romper el miedo y de romper el aislamiento, que sea voluntario o no, el querernos que estemos aquí guardados y que no sepamos qué hay ahí fuera y dividirnos, pues realmente apostemos por la solidaridad. Un auténtico placer. Os veo el miércoles que viene y, como siempre os digo, sed felices y haced felices a los demás porque de eso va la vida. Gracias. Hasta luego. Un beso.